Entonces, como les mencionaba, tenemos acá presente a los dos compañeros que van a guiar esta presentación, es Pablo Seguel, estudiante de doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y Jaime Navarrete, candidato a doctor de la misma casa de estudio, ¿no? Así que comentarles también que que el equipo de memorias, perdón, chiquillos, estoy desconcentrado aceptando a tanta gente. Mucha gente se está conectando al taller. Entonces quiero esperar un poquitito para que se puedan conectar bien, todas y todos. Llevamos hasta ahora 37 participantes. Ya, ahora sí, los dejo con Jaime y Pablo, que son parte del colectivo Cartografías de la Memoria, un colectivo transdisciplinario de investigación, experimentación y creación en torno al estudio histórico territorial de la memoria. Así que los dejo. Creo que Jaime se desconectó, Pablo. No estoy segura si creo que Jaime Sí, se es que el Jaime está con problemas, así que yo voy a mejor a proyectar la presentación. Se acaba de conectar, de hecho, lo acabo de ya. aceptar, porque está con unos inconvenientes, pero no hay problema. Ahí se conectó. Jaime, yo pongo la presentación mejor, como estáis con problemas de conexión, ¿te parece? Ya, igual, en todo caso, ahí se me cayó por error, no fue por mi conexión. Pero dale Bueno, nomás. ya. No, entonces dale tú, porque tú vaya a tomar más rato comentando la Dale. presentación. Yari, ¿me dais permiso nuevamente entonces? Para compartir pantalla. Listo. Gracias. ¿Se está compartiendo ya? ¿Se puede ver? Sí, Sí. perfecto. Genial. Un segundito. Bien, bueno, me caí justo cuando al parecer tú me estabas presentando, Yanni, nos estabas presentando, me caí por error. Quería, bueno, en primer lugar agradecerles a les organizadores de este congreso, en particular por habernos invitado a la modalidad de taller a cartografías de la memoria hoy, para compartir algunos hallazgos, impresiones y quizás brevemente contar en qué ha consistido de un tiempo a esta parte el desarrollo de este colectivo, Cartografías de la Memoria. Es un colectivo de investigación, creación, diríamos también experimentación, que en el marco de un proyecto Fondart Nacional adjudicado hace ya 2 años, realizado también durante los últimos 2 años, año y medio, hemos venido reflexionando analizando, reflexionando la relación entre memoria, historia, espacio, territorio, ¿cierto? La relación entre memoria y ciudad, historia y ciudad en general, a través de la representación cartográfica. Mi nombre es Jaime Navarrete Vergara, soy parte del colectivo y más específicamente parte coordinador del área de investigación histórica de este colectivo. No sé si tú alcanzaste a presentar a Pablo, pero aquí es quien me acompaña hoy también, estudiante del doctorado en Historia también en la Universidad de Santiago de Chile y encargado de la unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Monumentos. Esta imagen aérea con la que queríamos comenzar sobre el bombardeo de La Moneda el 11 de septiembre del año 73 nos parecía que ilustra muy bien la idea de captar algunos movimientos muy concretos, ¿cierto? En este caso un movimiento militar, el golpe de Estado, en imágenes, documentos planimétricos, cartografías, fotografías, en fin, que repito, nos parece que expresan, ilustran
parte de las complejidades que asume la trama urbana en determinados contextos históricos. Por el tiempo, por la brevedad del tiempo, aquí hoy día solo podríamos esbozar una muestra de cartografías. Es un colectivo que está compuesto más o menos por 8 o 10 personas, somos todos de diferentes disciplinas, y si bien hoy día estamos solo 2 compañeros, además 2 historiadores, hubiese sido muy interesante, repito que por los tiempos hay algunos que no nos pueden acompañar, pero hubiese sido interesante contar con compañeros que provienen de los estudios urbanos, la geografía crítica, u otras disciplinas que son fundamentales también para llevar a cabo este trabajo. Entonces les decía que podríamos solo esbozar una muestra de cartografía, algunos apuntes teóricos, referencias dispersas que puestas en común nos han permitido desarrollar la representación de algunos aspectos que nosotros consideramos como huidizos de la realidad. No es una muestra, por tanto, de cartografías objetivas, aunque muchas de ellas sí lo sean, sino que más bien cartografías que nos permiten problematizar el propio estatus objetivo del producto cartográfico. También nos permiten buscar algunas formas, medios, maneras gráficas o pictóricas de expresar procesos complejos. Entonces las cartografías que aquí les vamos a presentar son en ese sentido algunas búsquedas todavía exploratorias. Me gusta mucho una famosa cita de Walter Benjamin, que dice que no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie, ¿cierto? Una de las famosas tesis sobre el concepto de historia, y me gusta porque nosotros hemos problematizado, no invertido, hemos modificado esta cita de Benjamin, la hemos modificado en el sentido de que podríamos cambiar documento por monumento y decir algo así como no hay un monumento que no sea al mismo tiempo un monumento de barbarie, perdón, un monumento de cultura que no sea al mismo tiempo un monumento de barbarie. Me gustaría que, solo si es posible, no estoy mirando cuántas personas hay en estos momentos conectadas, pero Hay 43, Jaime. hay muchísima gente. A ver si voy a copiar este link del Drive en el chat. Ahí se me fue. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Sigue compartiendo. Ha sido compartiendo. No sé si tú, Pablo, lo puedes copiar el link del Drive en el chat. Yo lo copio. Y me gustaría que nos va a conducir, bueno, es algo que también está abierto, que se los dejo a todos. Hemos tenido materiales, digamos, impresos, físicos, de nuestra primera investigación, titulada Utopía y Terror en Santiago, 1970-1976, que fue parte del producto material que derivó de este primer fondar. Ahí el Pablo, tengo entendido que puso el link, y además de estos materiales en PDF que están subidos allí, quería ver si se pueden meterse también al Mind Maps que indica este link. Y adentro del link hay una carpeta, y adentro de esa carpeta está el lugar donde cada uno de ustedes tienen que meterse, y ahí Jaime va a dar las indicaciones. Sí, es un ejercicio exploratorio. Quizás al final lo podríamos retomar para empezar de lleno la presentación también inicial de esta exposición, en relación a que pueda comprenderse también cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos para construir las cartografías. Mind Maps, diríamos, la herramienta más básica que ocupan urbanistas, arquitectos, geógrafos sobre todo, para georreferenciar lugares, espacios, territorios. Y allí, no sé si
si lo pudieron abrir. No voy a esperar muchas respuestas, pero la idea es que ustedes lo abran, quizás para después pueden descargar el PDF con nuestros productos cartográficos, pero quería comenzar más bien preguntándoles rápidamente a todos, en qué lugar más bien, en qué lugares y qué hicieron, qué estaban haciendo para el 18 de octubre del año 2019. La idea es que a partir de las respuestas, de sus propias memorias, sus testimonios individuales, veamos cómo es posible al final ver cómo a partir de estas memorias puestas en común a través de este programa podemos construir una cartografía colectiva. ¿Podríamos Jaime, retomarlo al te final? interrumpo un segundo. Dime nomás. Sí, que no tengo claridad, pero en los días anteriores se han conectado varias personas de otros países. Entonces quizás comentarles que el 18 de octubre fue el inicio de lo que se denominó la revuelta popular y el estallido social en Chile. Así es. Después de todo dio la vuelta al mundo la noticia, así que esperamos que... No sé si ahí estoy compartiendo también, ¿cierto? El mapa. No, tienes Aquí... que dejar de compartir, Jaime, y volver a Ya. compartir el mapa. Entonces te lo voy a retomar al final. Quizás podríamos Ok. comenzar contigo, Pablo. Vale. Yo estaba señalando esta cita de Walter Benjamin, ¿cierto? Que la habíamos intercambiado, hemos problematizado esta cita con el colectivo en el sentido de pensar que no hay un monumento cultural, un monumento de cultura en la ciudad que no sea al mismo tiempo un monumento de barbarie. Y me parece que esta idea nos permite ingresar al tema, ¿cierto? El cual no es otro que la lectura de los bienes patrimoniales, de los bienes urbanos de la ciudad, como un elemento material de disputa política y simbólica. Entonces, a ver, no veo el... Ahí está. ¿Se está viendo ahí, cierto? Sí. Bueno, vamos a comenzar la parte ya más de la exposición de nuestros trabajos, mostrándole el detrás de la escena de lo que hacemos, ¿ya? Como ustedes se imaginarán, y también lo explicitó el compañero Jaime, nosotros somos un colectivo que está formado por una heterogeneidad de personas con intereses muy diversos, algunos que ejercen profesionalmente en el ámbito del patrimonio, otros que trabajan en temas de museografía y museologías, otros que trabajan en temas de gestión cultural, hay arquitectos urbanistas, hay sociólogos, hay historiadores, pero el elemento que nos articula a todos nosotros es que buscamos abrir una discusión respecto a cómo se construye el recuerdo a través de diversos dispositivos, ¿ya? Y en este caso en particular tenemos uno que podemos llamar un dispositivo del recuerdo, que está asociado a lo más tradicional respecto a las formas de conmemorar el pasado, que es un memorial, ¿ya? Pero no es la única, y es precisamente por eso es que acá en este taller nosotros queremos también mostrarles otras herramientas de dispositivos de recuerdo, de conmemorar el pasado, de construir pasado, que son precisamente las cartografías. Pero para poder entrar a ese objetivo más de fondo, que lo va a profundizar nuestro compañero el Jaime, yo quiero abrir con una pequeña reflexión respecto a lo que entendemos por los dispositivos del recuerdo y cómo a través de este ejercicio del recuerdo se ponen muchas dimensiones de la construcción de una memoria pública, de una memoria a veces invisibilizada, y de una historia oficial y otras veces de una historia invisibilizada que tienen múltiples planos, múltiples dimensiones conflictivas y que son necesarias de entrar en relación, y que nosotros en nuestro proceso de exploración teórico-metodológico hemos visto en las cartografías una manera bastante simple de condensar una gran cantidad de información que tiene muchas complejidades y que tiene a su vez también múltiples escalas. Entonces, lo primero que nos gustaría partir es con este memorial que está en la intersección de las calles de Agustina con Moneda, cerca de la Plaza de la Constitución, en la parte ya norte del Palacio de la Moneda,
que conmemora un hecho que, bueno, a raíz de la reciente publicación o presentación de la Batalla de Chile por la televisión abierta, se visibilizó mucho más, que corresponde al intento fallido de golpe de Estado que se generó por un sector del ejército el 29 de junio de 1973, y en el cual un camarógrafo argentino, como vamos a ver un poco más adelante, pero aún no me quiero detener en eso, grabó justo el momento en el que una patrulla del contingente sublevado del ejército lo apunta con una pistola y lo asesina en el lugar. Pero previo a entrar a ese hecho en sí y cómo las cartografías nos permiten mostrar una gran cantidad de relaciones, quiero retomar esto que les comentaba de la importancia de problematizar los dispositivos del recuerdo. Nosotros entendemos, siguiendo ya una discusión respecto a qué es lo que entendemos por dispositivos del recuerdo, fundamentalmente a dos grandes componentes, ya digámoslo así. Por una parte, todo lo que constituye prácticas, objetos y representaciones, es decir, desde un artefacto como un memorial hasta un plano, que es una representación, o hasta una práctica como el hacer memoria y ir prender velitas para conmemorar un día específico que nos hace sentido como colectivo. Es decir, entendemos que un dispositivo del recuerdo corresponde a prácticas, objetos y representaciones más un discurso del pasado. Es decir, no son objetos, no son artefactos que son inocuos, que no tienen en sí ya un discurso sobre el pasado, sino que son prácticas, objetos y representaciones que de alguna u otra manera portan y dan presencia a un discurso del pasado. Y son precisamente estos dispositivos del recuerdo los que necesitan de diversas mediaciones colectivas y subjetivas para que nos hagan sentido. En este caso, el memorial es una forma oficial de conmemorar en el espacio público un hecho que está asociado a la muerte de una persona, que tiene una connotación política evidente, pero no obstante, la manera en cómo se conmemora ese hecho del pasado nunca es un hecho inocuo ni un hecho inofensivo, sino que de alguna u otra manera siempre porta un discurso sobre ese pasado. Eso es la problemática tensión que se abre entre los regímenes de memoria y los regímenes de historia, que es una tensión que, bueno, ustedes saben, está ampliamente trabajada en nuestro campo disciplinar, pero que es una cuestión bastante importante poner en relación. Si nosotros analizamos qué es lo que dice ese memorial que estamos viendo acá es un memorial que solo cuenta la facticidad de un hecho. Es muy distinto, por ejemplo, a un memorial que, además de contar la facticidad del hecho, es decir, el lugar específico donde mataron a esta persona, los militares sublevados, también te habla de una manera más crítica respecto a qué es lo que lleva a que militares sublevados lo hayan asesinado en esa intersección. Si ustedes revisan desde esa manera, siendo un poco más crítico... ¿Karina? ¿Qué pasó? Dale nomás, dale nomás. Sí, lo que observamos es un memorial que tiene una memoria que está de alguna u otra manera depurada. Entonces, en este simple dispositivo del recuerdo, que es una placa conmemorativa en el espacio, no solo encontramos este objeto que tiene una representación, sino que también encontramos un discurso sobre ese pasado que es bastante ambiguo, y es un discurso además que omite muchos hechos que son bastante relevantes para entender este hecho que es el tanquetazo, que es el intento fallido de golpe de Estado de junio de 1973. Por eso es que esta tensión que yo les ilustro, trabajada por Jelic, por Michel Dessertó, por Nora Rabotnikov, entre los regímenes de memoria y los regímenes de historia es bastante importante, y nosotros creemos que las cartografías son un aporte bastante novedoso para mostrar estas relaciones por los distintos planos en los que trabajan. Ahora bien, antes de seguir, también me gustaría introducir una última consideración que dice relación con el testimonio. Este, evidentemente, es un espacio disciplinar y de quehaceres en los que está bastante instalada la pertinencia del testimonio oral como un soporte documental de la escritura de la historia. No obstante, no es una cuestión que esté tan extendida en términos más disciplinares. Y yo creo que es importante reinstalar la pertinencia de la recuperación del testimonio como una forma de documento no textual, y en algunos casos textual, que permite hacer historia. Y yo creo que es interesante recuperarlo de la categoría utilizada por Paul Ricoeur de la operación historiográfica.
si bien hemos ilustrado esta tensión entre la memoria y la historia, cuando nosotros nos adentramos ya específicamente en lo que conocemos como la historia, evidentemente la historia se construye a través de un procedimiento que muchas veces los historiadores no ponen de manifiesto. Es un procedimiento que por las más de las veces termina siendo algo medio artesanal, que uno aprende trabajando con documentos y que generalmente se internaliza a través de la escritura misma de la historia. No obstante, si nosotros nos detenemos a pensar qué es la operación historiográfica, qué es escribir historia, qué es hacer historia, nos damos cuenta que entran en juego al menos 3 dimensiones que son importantes de poner en tensión. Por una parte, la fase documental; por otra parte, la fase explicativa comprensiva; y finalmente, lo que nosotros hacemos, que es escribir la historia. Este registro que tenemos acá, que pone Jaime, es bastante interesante para cuestionar la manera en cómo la operación historiográfica se pone en juego. Acá lo que tenemos en el registro es la secuencia del plano en el cual el camarógrafo Leonardo Eriksen, el 29 de junio, justo apunta, graba a este contingente de militares en el momento en el que están dispuestos en la intersección de Agustinas con Moneda, y tenemos justo la imagen del plano secuencia en el cual esta persona, que hasta el año 2005 no fue identificada, que hoy en día está individualizada y sabemos que se llama Héctor Bustamante, si no me equivoco. Un segundo, déjeme corregirlo al tiro. Se llama... Bueno, sí, Héctor Bustamante lo apunta con una pistola de servicio y el camarógrafo graba justo su muerte. Y esto es bien interesante además porque, bueno, por otras circunstancias, si bien el día de hoy, a 2021, tenemos individualizada a la persona que mató a Henriksen en ese lugar, en ese hecho del tanquetazo, la justicia chilena declaró que este hecho estaba prescrito, ¿ya? Entonces, a la fecha, esta persona, que es Héctor Bustamante, que es el responsable de la muerte de Henriksen, no pudo ser procesado como autor del homicidio de Henriksen. Y esto sucede con muchos otros casos pre-11 de septiembre, entre ellos el caso de los marinos y otros más. Es un capítulo bien abierto que no está resuelto por la historia reciente y que es importante de señalar. No obstante aquello, la cartografía sí puede visibilizarlo. Pasa a la siguiente lámina, Jaime, por favor. Ahí, en esta lámina, nosotros tenemos ya una problematización respecto a cómo en la cartografía, en esta imagen, que es un plano, porque es una pura dimensión, entran en relación diversos hechos. Esto es un croquis, ¿ya? Esto es un croquis del proceso en el cual nosotros comenzamos como colectivo a graficar este hecho y darle un sentido. Y lo primero que nosotros podemos problematizar es que acá hay una escala de la imagen, que es una escala bien acotada, en el que se ve la intersección y 4 medias manzanas. Si ustedes ven la imagen acá abajo, que está en rojo, es el lugar en el que fue abatido Henriksen. Y esos puntos y números que observamos ahí corresponden a el acontecimiento específico que implicó que Henriksen falleciera producto de este atentado en este hecho mayor. Lo primero que nosotros podemos observar es que esta escala tiene un nivel de detalle que de pronto, como dispositivo del recuerdo, no nos permite decir mucho. O sea, de hecho, puede ser una escala que tiene un gran detalle, que es interesante porque nos permite poner en relación los actores, los civiles, dónde estaba el camarógrafo, pero como imagen en sí, no es mucho lo que te cuenta. Es una escala que reproduce incluso a nivel del discurso lo que hace el memorial, que solo da cuenta de la facticidad del hecho. Pon la siguiente lámina, Jaime. Ahora bien, en este mismo trabajo de un plano, es decir, de una dimensión, si nosotros ampliamos la escala, es decir, no solo trabajamos con estas 4 manzanas, sino que ya ponemos en relación todo lo que es el centro cívico del eje Bulnes-Moneda con la Plaza de la Constitución, podemos observar que en este croquis, que reitero, es el proceso previo en el que nosotros vamos graficando estos hechos, podemos poner en relación una mayor cantidad de hitos y acontecimientos.
dispuestos en los lugares del espacio público que tuvieron un hecho relevante en los hechos del tanquetazo. Aquí lo que se observa, reiterando un poco el ejercicio anterior, es un nivel en el que se pierde el detalle que te da la escala más acotada, porque entran más elementos en relación, pero a su vez también te permite tener un discurso un poco más explicativo de las relaciones que están operando en este acontecimiento que es el tanquetazo. Pon la siguiente, Jaime. Y aquí tenemos, siguiendo con este ejercicio de abstracción, un trabajo en el que la escala se ha ampliado mucho más, y lo que tenemos que entra en relación acá son dos elementos. Por una parte, acá abajo, lo que correspondía al regimiento blindado, que son el regimiento de tanques que se sublevó, y tenemos acá arriba la relación de los hechos que acontecieron en la mañana del 29 de junio con estos tanques que rodearon el centro cívico, la Moneda, y se generó este enfrentamiento en el que murieron finalmente 22 personas entre civiles y militares. Pon el siguiente, Jaime. Y finalmente, si nosotros ampliamos aún más la escala de la observación, lo que evidentemente vamos a identificar es que, por una parte, perdimos detalle, en el sentido de que perdimos capacidad de explicar los detalles específicos de la cartografía, pero a su vez ganamos explicación en términos más generales de proceso. Porque en este plano que tenemos acá, lo que vemos son puntos nodales que tienen un radio específico de acción, desde donde partieron las tropas que resistieron a la sublevación. Es decir, acá estamos narrando, por lo tanto, un acontecimiento en el que un regimiento específico del ejército, el regimiento blindado número 2, comandado por Super, en la mañana del 29 de junio, se sublevan en un intento de golpe de Estado que finalmente fracasó, que buscaba a su vez tener el apoyo y el respaldo de otros contingentes y regimientos del ejército, pero no obstante lo que observamos es que ese respaldo y ese apoyo a la sublevación no se generó. Entonces, en esta imagen, con una escala un poco más grande, si bien perdemos el detalle de los acontecimientos que llevaron a que Henriksen muriera en la intersección de Agustina con Morandé, lo que ganamos es capacidad explicativa en el sentido que nos permite poner otros elementos en relación. Ahora bien, lo interesante, y esto ya es como un detrás de la escena, es que este plano que tenemos acá no es un plano oficial nuestro, sino que este es un plano en el que nosotros ya estamos jugando, explorando con maneras de poder interpretar y explicar con mayor dinamismo este acontecimiento que es poco explicado por la historiografía y no está muy registrado por la memoria popular. Colócate el siguiente, Jaime. Por lo cual, nosotros siempre, finalmente, en este proceso de exploración, comenzamos a ver las relaciones en un proceso de diálogo con el equipo. Porque finalmente, como yo les comentaba, y como Jaime también lo comentó al principio, este es un equipo interdisciplinario en el que habemos historiadores, sociólogos, diseñadores, arquitectos, urbanistas, y en los que muchas veces los focos de interés son distintos. Y lo interesante es que en este diálogo interdisciplinario podemos ir generando un punto de intersección en el cual no perdamos ni la capacidad explicativa, pero a la vez tampoco perdamos de vista que esto es algo que tiene que entender alguien que no sea ni un arquitecto ni un historiador. Entonces, ese diálogo de ajuste del dispositivo de recuerdo, de este plano que muestra una multiplicidad de dimensiones, nos lleva a tomar decisiones para descartar algunas cuestiones que son importantes, como el nivel de detalle ya más crepuscular de la manzana, y introducir otras cosas que son innovaciones. Por ejemplo, acá tenemos un plano que introduce colores, que permite ver movimientos y desplazamientos entre civiles, las tropas sublevadas y las tropas leales que se mantuvieron al gobierno. Coloca la siguiente y creo que última, Jaime, de la parte del tanquetazo. Por eso es que en el proceso, vuelve a la anterior, en el proceso de la construcción de una cartografía, que son las que va a mostrar ahora Jaime ya más en detalle, que son las cartografías que tenemos producidas más oficialmente,
el trabajo en el equipo, con el papel, cara a cara, rayando el plano, explorando y experimentando cuál sería la manera más idónea de explicar y de representar este acontecimiento, sigue siendo algo muy central. Porque si nosotros volvemos de nuevo a esta introducción, esta reflexión que les comenté al inicio de los acontecimientos del tanquetazo, para que este dispositivo, el recuerdo, haga sentido, no solo tiene que ser un objeto, una representación con un discurso, sino también tiene que tener en consideración que hay un receptor, que hay un público con su subjetividad, o sea, ustedes con su subjetividad, que tienen que tener ciertos elementos para poder entender lo que está puesto en relación. Entonces, ahí hay una suerte de negociación en la que el plano tiene que hacer dialogar el contenido con la forma, de tal manera que sea algo representable y que problematice efectivamente este proceso que está por debajo de este acontecimiento que es el memorial, que solo da cuenta de que ahí murió Henriksen. Y por el contrario, lo que el plano visibiliza a través de esta cartografía multidimensional es que hay una serie de relaciones que muchas veces pasan desapercibidas y que son importantes para poder entender el proceso. Dale tú, Jaime, ahora con la parte más de la problematización. Sigo compartiendo, ¿cierto? Sí, pero bajaste la forma de Ahí, presentación y estáis solo compartiendo ahora. Ahí, volvió. perdona. Perdona. Bien, sí quería continuar en relación a lo mismo que estaba comentando Pablo sobre los dispositivos de recuerdo, los dispositivos de memoria, pero en relación también a lo que podríamos denominar un urbanismo crítico, histórico, pero sobre todo latente, y latente precisamente a partir de estas memorias. Lo digo porque por lo general las disciplinas que nosotros llamamos espaciales, la geografía, el urbanismo, la arquitectura, la astronomía, han optado siempre por representar lo que ellas mismas han denominado como velocidades lentas, ¿cierto? Los edificios, por ejemplo, toda vez que permanecen por más tiempo en el espacio, van moldeando nuestra visión del mundo, de la ciudad. De estas disciplinas lo destacan en tanto corresponden a elementos que configuran precisamente el espacio y la percepción que tenemos del mismo. Pero nos interesaba también, como cartografías de la memoria, insistir que no obstante ello, ¿cierto? Que el espacio urbano y los edificios, la ciudad, los territorios también son modificados por nuestra propia presencia, por la presencia humana, por la presencia de actores sociales o históricos concretos. Y es en esa relación, o sea, es más bien en ese contexto que se crea una relación simbiótica, en el sentido de que la ciudad modifica a veces nuestro quehacer, pero nosotros también modificamos la ciudad. Mientras que estas velocidades a las que nos gustaría referirnos, a las que hemos intentado identificar, destacar en nuestro proyecto de investigación, estas velocidades rápidas o efímeras tienden a no aparecer, por ejemplo, en planos, en la cartografía tradicional, en determinados documentos planimétricos, aquello que es vaporoso, ¿cierto? Lo táctil, lo oloroso, diríamos lo espumoso, se pierde por lo general en la representación cartográfica, esto que es más evanescente, siempre queda excluido, ¿cierto? Y esa relación más íntima entre espacio urbano, tramo urbano y tiempo no constituye un objeto de representación en la cartografía tradicional. Y por ello nuestra intención con este proyecto, lo que estaba comentando Pablo, fue cartografiar un acontecimiento, ¿cierto? A propósito del tanquetazo, digo. Y en ese sentido, advertir, no podría profundizar mucho, pero advertir, digo, una espacialidad, un territorio, una parte de la ciudad que es, sobre todo, un espacio de latencia de memorias individuales, colectivas, memorias dispersas, algunas veces fragmentadas, memorias que se encuentran, que se comunican y que puestas en común nos permiten tener una aproximación a la dimensión social,
política y sobre todo urbana de la historia. Y en ese sentido que nuestro trabajo se ha orientado a problematizar el espacio urbano y social a través de las representaciones cartográficas, y en ese sentido aprender a leer imágenes, ¿cierto? Sobre todo los planos, las cartografías, pero aprender a leer en el sentido de también preguntarse qué es lo que se ve, pero sobre todo qué es lo que no se ve. Muchas veces en las imágenes. Por eso decía que nuestro objetivo siempre ha sido también pensar, por eso el ejemplo importante de Pablo, de esta placa probablemente en esta esquina de Agustinas con Morandé, que muchas veces probablemente no hemos visto, ¿cierto? Y pensar en ese sentido en una ciudad a veces huidiza, oculta, pero que también se construye de estas memorias, de emociones, de algunos terrores, de ilusiones, de utopías, olores, sabores, en fin, ¿cierto? Que nos recuerdan muchas veces a épocas de la historia, nos recuerdan a ciertos lugares, a estados anímicos, en fin, ¿cierto? Porque la memoria, como decía Pablo, opera también bajo estos mismos signos, y en ese sentido que nosotros hemos propuesto entrar al tema de la memoria colectiva y establecer algunas representaciones no hegemónicas para mostrar cómo operan estos movimientos que diríamos los historiadores sociales, movimientos que vienen desde abajo, movimientos subalternos, movimientos ocultos que no han sido representados por la cartografía tradicional, por la historia oficial, ni por la geografía tradicional, ni tampoco el urbanismo más convencional. Por tanto, haciendo hincapié en esta idea de que a partir de una huella en la propia ciudad, logramos representar toda una serie de sucesos que configuran una trama urbana, un proceso, un fenómeno de resistencia urbana, en este caso al golpe, con el caso del Tanquetazo. Nos interesaba recalcar esta idea, ¿cierto?, de que a través de las representaciones no hegemónicas o estas representaciones subalternas se pueden rastrear otras formas de hacer ciudad, y por lo tanto otro urbanismo, un urbanismo, decía, crítico, histórico, latente, un urbanismo que articula de la dimensión espacial, histórica, social y política, y que también con ello nos permite hacer surgir algunas memorias, relevar algunas memorias individuales o colectivas, memorias populares, que quedan fuera, que quedaron en este caso fuera, por ejemplo, del marco institucional de la propia concertación, y que fueron olvidadas por lo mismo, ¿cierto? Estas son las 9 cartografías, los productos cartográficos que derivaron de nuestro primer proyecto de investigación financiado por el FONDAR. El título de este proyecto era Utopía y Terror en Santiago de Chile, 1970-1976, y tenía una bajada de título, Hacia un urbanismo de los procesos socioespaciales. El título está parafraseando una obra clásica ya de un historiador alemán especializado en la Europa del Este, Karl Schlögel, que tiene un título similar, Terror y Utopía, para referirse a los crímenes de Stalin en la Rusia comunista de los años 30. Pero en este caso nos interesaba evocar el título en relación a cómo es que en el periodo de la Unidad Popular en particular se intentó construir una ciudad, una utopía socialista en la ciudad también, en este caso, de Santiago, y ver también su contracara, su contraparte, el mismo día 11 de septiembre del año 73, con el golpe de Estado, como una serie de movimientos militares también destruyen las dinámicas urbanas, la trama urbana que venía caracterizando al propio periodo de la Unidad Popular. Podríamos verlo esto al final con más detalle, cada uno de estos, si es necesario que se expliquen, y si no, como les adelanté al comienzo, lo subimos para que ustedes lo puedan descargar en PDF, las 9 cartografías, en este link que está en el chat, que los dirige a un drive. Que hay algunos casos concretos que nos permiten comprender todo este conjunto de elementos de los que
hemos venido señalando, ¿cierto? Este es un mapa que corresponde al plano, es una mancha urbana que corresponde al plano intercomunal metropolitano de Santiago de los años 60. Este es un mapa que nosotros construimos a partir de la revisión de fuentes oficiales de la Oficina del Trabajo, del Ministerio del Trabajo. Allí logramos nosotros localizar todos los sindicatos industriales que tenían pliegos de peticiones y por tanto que tenían conflictos laborales en sus fábricas, y fuimos nosotros georreferenciando, repito, a partir de estos archivos oficiales donde quedaban ubicadas, porque en los registros del Estado, del Ministerio del Trabajo, perdón, estaban georreferenciadas, ubicadas con dirección y número, todas las empresas o fábricas que se fueron a huelga, legal o ilegal, o ocupación de la fábrica por la vía directa. Este es un plano de el ex arquitecto, si mal no recuerdo, también militante del MIRO del Partido Socialista, René Urbina, parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en ese periodo, simpatizante de la Unidad Popular, y que en la calidad de docente, investigador en temas urbanos, él se preocupó por también tener una especie de georreferenciación de los campamentos, las poblaciones, pero sobre todo también de las empresas o fábricas que le dan forma el año 72 y sobre todo hacia el 73, de los cordones industriales. Por tanto, aquí nosotros intentamos superponer, buscar, esto es lo que nos construimos nosotros, esto es lo que construye a partir de su propia información René Urbina, el año 73. En este plano metropolitano, las manchas rojas indicarían lo que él también piensa que es donde están instalados estos cordones industriales. Y el último, por ejemplo, como contraparte también, aquí están superpuestas todas estas capas que hemos venido analizando en las últimas 3 diapositivas, es un mapa que elaboró el periodista británico, un periodista de derecha, Robert Moss, famoso porque escribió mucho para el extranjero sobre el periodo de la Unidad Popular, donde él pensaba que también estaban instalados los cordones industriales, pero porque para él, en una investigación periodística que realizó en ese año, pensaba que estaba instalada una cierta también guerrilla, o podía desencadenarse una cierta, o levantarse más bien, una guerrilla urbana sobre estos cordones industriales. Por tanto, son distintas formas de representar el fenómeno de los cordones industriales en Santiago para el periodo de la Unidad Popular. Podríamos problematizar toda la tarde sobre estas 4 imágenes, ¿cierto? Porque son cartografías que se construyen a partir de datos o información que está extraída de diferentes archivos o registros. Entonces nos permite también, por eso decía al comienzo que se trata en muchos casos de cartografías objetivas, pero muchas tampoco no lo son, sino más bien son solo aproximaciones a partir de la información parcial con la que muchos investigadores cuentan para construir estos mapas. Esta es una pregunta que quería... Jaimito, dame unos segundos, vuelve un poco a la lámina anterior, que quería comentar algo. ¿En esa? Ya, sí, miren, es interesante también, déjala ahí, lo que uno puede hacer también con los ejercicios cartográficos, porque lo que nosotros estamos viendo ahí es un plano, como comentó Jaime, que tiene múltiples dimensiones, y ustedes se podrían preguntar qué relación existe entre la respuesta del tanquetazo y este plano. Y una primera aproximación te diría que no hay ninguna relación entre la respuesta militar al tanquetazo y a este plano. No obstante, si nosotros hacemos ya la operación historiográfica fina de ver la relación que existe entre la respuesta militar al tanquetazo y este plano, nos vamos a dar cuenta que la distribución de las tropas para la contención de la sublevación estaba pensada de una manera específica para también contener una eventual insurgencia armada.
Ahora, esto no es algo que nosotros desarrollemos en un plano, esto es parte ya de un trabajo más de un discurso historiográfico sobre el tema, de una investigación, pero lo cierto es que la distribución territorial de las Fuerzas Armadas en el territorio tenía una correspondencia directa con los bastiones de organización del movimiento popular en el periodo de la Unidad Popular, y de hecho es tanto el nivel de planificación de la seguridad interior de las Fuerzas Armadas que estos planes tienen nombre. En específico, la manera en cómo se movilizaron las Fuerzas Armadas para contener la insurrección se basaba en lo que se llamaba el Plan Ariete, y ese Plan Ariete tenía una distribución de tropas lo suficientemente pensada para contener estos focos de supuesta insurgencia armada de la época. Entonces, hago solo este paréntesis porque en el fondo, por ejemplo, si nosotros superpusiésemos la imagen del tanquetazo con esta imagen, incluso podemos problematizar otras relaciones que a simple vista no emergen, pero que en el contraste de imágenes te permiten ser explicitadas, porque precisamente una imagen, un plano, que es una articulación de multidimensionalidades, lo que te permite precisamente es condensar mucha información en una representación acotada de una imagen, en un solo plano, en este caso en un nivel. Dale nomás, Jaime. Exacto. Gracias, Pablo. Sí, me interesaba, como decía, destacar que al analizar en general algunas experiencias, lo mismo que está señalando Pablo, ¿cierto? Experiencias populares, movimientos sociales, estos conflictos sociopolíticos que no aparecen en los relatos históricos tradicionales, nosotros en ese sentido que quisimos destacar la importancia que tuvo el desarrollo de los cordones industriales, ¿cierto? No quisiera insistir en la polémica, enhorabuena que se transmitió hace ya 2 fines de semana, ¿cierto? La batalla de Chile. Salieron muchas reflexiones en los días posteriores a su transmisión sobre qué fue esta experiencia, ¿cierto? Estas coordinaciones territoriales de trabajadores industriales que en distintos barrios de las principales ciudades de Chile, no solo en Santiago. Pero en este caso, en Santiago se organizaron y desarrollaron esta experiencia que decíamos, de poder popular urbano, territorializado precisamente en torno a estas configuraciones urbanas o industriales, configuraciones urbanas que tienen relación con el contexto histórico específico que nos interesaba a nosotros investigar. Nos gustaría adelantar quizás esta pregunta para que yo voy a ir finalizando y para que podamos dejar la última media hora para conversar, ¿cierto? ¿Qué representaciones sobre el territorio pueden ustedes identificar que invisibilicen, por ejemplo, algunos hitos de la historia reciente de Chile? ¿Qué representaciones sobre el territorio pueden identificar que determinen quizás también la construcción de conocimiento histórico de algún proceso o fenómeno en particular, ¿cierto? La vamos a dejar ahí para que podamos conversar, repito, en los últimos 20, 30 minutos y seguir avanzando a propósito también de las imágenes que ya han venido señalando, aparecer tanquetazos, los cordones industriales, pero nos interesaba también, quizás, porque son compañeras, compañeros de la Universidad de Santiago quienes organizan, contarles también la importancia que tuvo o lo que significó para nosotros hace 2 años también adentrarnos en la propia historia de la USACH, en ese entonces de la Universidad Técnica del Estado, porque en colaboración con las compañeras del Archivo Patrimonial de la USACH, accediendo a cierto material fotográfico, nos preguntábamos por la importancia que al parecer tuvo, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, el balcón que tuvo el frontis de la Casa Central de la UTE, de la Universidad Técnica del Estado, en el periodo de la Unidad Popular. La USACH, en ese sentido, perdón, en ese entonces conocido como la UTE, fue una universidad muy importante, central, en el desarrollo intelectual, cultural, científico, técnico,
del país, pero fue sobre todo un lugar desde el que se activó el imaginario también de la Unidad Popular. En este balcón, en la imagen de la izquierda, decía, aparece Allende en el año 71, líder del proceso de cambios sociales y políticos que lideraba la Unidad Popular, abriendo, impulsando esta campaña que se llamaba Estudiar y Construir para la Patria Nueva. Entonces, ese periodo, esos 1000 días de fiesta popular, esos 1000 días del gobierno popular, del gobierno socialista y democrático de la Unidad Popular, esta universidad comienza a adquirir una connotación especial y casi vanguardista. La USACH impulsa planes de educación para obreros, fortalece la idea de una universidad como centro de producción científica y cultural, lidera el proceso de la reforma universitaria, construye un movimiento estudiantil, de hecho, universitario, al calor de la propia reforma universitaria, una identidad marcada por el compromiso de sus estudiantes, un compromiso juvenil, un compromiso político, y en ese sentido que este espacio, la universidad, la UTE, en ese periodo condensa muchos factores o las condiciones, los elementos para que esta universidad fuera considerada como así fue, una universidad roja. Entonces ese es el balcón del lado izquierdo donde Allende está dando un discurso, pero es el balcón del frontis de la Casa Central de la UTE, en el que dieron importantes discursos simpatizando, apoyando el proceso de la Unidad Popular, personas como Enrique Kirchner, militante comunista, rector de la universidad, pero donde también estuvo Kila Payún, Inti Gimani, Angela Davis, Valentina Tereshkova, la rusa astronauta, el propio Víctor Jara, en fin, son una serie de elementos, repito, que configuran o fueron condiciones reales que hicieron de la Universidad Técnica del Estado en este periodo un lugar central de lo que nosotros denominamos en esta producción cartográfica como la Batalla de Santiago, ¿cierto? El mismo día 11 de septiembre. La imagen de la derecha es el actual frontis de la Casa Central de la USACH, hoy día USACH, y nos interesaba contrastar, repito, volviendo al comienzo, estas huellas urbanas, estas huellas que nosotros pudimos ver que a través de un archivo fotográfico era posible problematizar, pero que hoy día no aparece, y por tanto no habría por qué la gente tener memoria de este balcón. Es un balcón que una vez que, y fue lo que nosotros logramos dar cuenta de nuestra investigación, es lo primero que destruyen los militares una vez que logran entrar y allanar la USACH el día 11 de septiembre del año 73. Este es un croquis que hicieron nuestros compañeros, repito, sobre la forma en que destruyen, según una serie de memorias y testimonios orales que alberga el propio Archivo Patrimonial de la USACH, cómo destruyen, repito, el balcón del frontis de la Casa Central, y cómo que fueron destruyendo también varias otras cuestiones importantes dentro de la universidad, como por ejemplo las antenas. Había una antena en la UTE, y la radio también, que era, por supuesto, simpatizante de la Unidad Popular. Es lo primero que destruyen, las instalaciones de la radio, como decía, y a partir de una serie de fuentes, de bibliografías, de archivos, de prensa sobre todo, pero también de muchas memorias militantes, testimonios orales, intentar describir y contextualizar cómo fue que se desarrolló la represión y el día del golpe en la UTE. Aquí hay una imagen, una escala menor, un zoom ampliado sobre cómo se desarrollaron algunos de los movimientos ese día, ¿cierto? El ejército, se sabe, patrullas del ejército llegan a la estación central, se apuestan en las afueras de la universidad, rodean la universidad, militares, más bien marinos de la Armada, que tenían una dependencia muy escondida en las inmediaciones de la Quinta Normal, también se vinculan con militares del ejército para rodear y allanar posteriormente la misma universidad.
a partir de esta misma información, de los archivos, testimonios, nos interesaba, nos pareció dramático poder relevar cómo es que el mismo Víctor Jara, ¿cierto? Por lo dramático de su muerte, nos interesaba también cartografiar, ¿cierto? Víctor Jara, no recuerdo si es lo tengo entendido que es desde el sector oriente, desde Ñuñoa, va hacia la Universidad de Trabajo después de escuchar los discursos de Allende en el que llamaba a los trabajadores a estar en sus puestos de trabajo, y cómo finalmente sacado el día 12, el rector Enrique Kirber y una serie de funcionarios y académicos de la universidad se quedan a resistir el eventual allanamiento que finalmente se realiza el día 12 en la propia universidad. Registramos también las escaramuzas que se dan en las distintas entradas que tiene la universidad. Estoy mostrando el de la UTE no solo porque, bueno, nos convocaba la misma USACH hoy día en este congreso, sino porque además alberga una cantidad de información riquísima, el propio archivo patrimonial de la USACH. Y los movimientos militares también que se dan, repito, en las inmediaciones de la misma universidad, por ejemplo, la famosa Villa Portales. Es allí donde marinos de la Armada, los militares del Ejército se van aparapetando, quienes cuentan con armamento de largo alcance también logran dar con algunos estudiantes, mueren, si mal no recuerdo, 2 o 3 estudiantes, a quienes les llegan estas balas desde fuera de la universidad. El día 12 los militares rompen la puerta de la Escuela de Artes y Oficios de la universidad, toman detenidos a los estudiantes, a los funcionarios, a los académicos que se encontraban allí. Se desarrollan unos falsos fusilamientos muy famosos dentro de la memoria de la propia universidad, y finalmente, como nos referimos al comienzo, respecto al balcón, es destruido por los propios militares. Es como ocurre así, sucintamente, el día del golpe en la Universidad Técnica del Estado. Aquí hay un mapa en otra escala, una escala mayor, donde es posible ver también, por ejemplo, en las flechas rojas que se ve abajo, cómo es que salen detenidos en unos camiones militares y se los llevan al entonces Estadio de Chile, hoy día Estadio Víctor Jara, hoy día es más o menos el sector de Metro Unión Latinoamericana, ULA, a los detenidos de la UTI. Por arriba en las flechas azules como apoyan los marinos de la Armada al cerco militar que se construye en las inmediaciones de la universidad, y también en el lado derecho, cómo llegan y también se retiran militares para tomar detenidos a sus estudiantes. Entonces esto nos permite ver a la UTE en general como un espacio particular, ¿cierto? En el que, producto de la propia sociabilidad, de la historia, la cultura de la universidad, se convierte en un territorio de disputa, ¿cierto? Un territorio que es problemático, en el cual podemos advertir fricciones, disputas, conflictos, ¿cierto? Que caracterizan esta trama urbana, y también un espacio que, aunque nos permite descentralizar las miradas también hegemónicas sobre el golpe de Estado, que están centrados en el perímetro inmediato de la Moneda, del Palacio Presidencial, o en Tomás Moro, que es la casa residencial del presidente Allende, o en La Legua, que es donde se sabe que hubo resistencia armada por parte de militantes y sindicalistas de izquierda. En este caso, en la UTE se articulan en esta cartografía una espacialidad mucho más amplia, ¿cierto? Que comparte algunas similitudes con otros espacios de la propia región metropolitana. Y aquí finalmente un espacio, o sea, perdón, una cartografía en otra escala, una escala metropolitana, donde se advierte también parte de los movimientos militares, los movimientos golpistas, pero también intentos de resistencia armada, movimientos de militantes, simpatizantes de la Unidad Popular. Me gustaría finalizar, digamos, con este último caso en concreto, pero también abrir los últimos minutos para conversar con ustedes, para que puedan plantear preguntas, inquietudes, lo que sea, y quizás también poder repasar, porque es lo que sé que a muchos les interesa también, la metodología de nuestro colectivo, o sea, la forma en que, puesto que es un grupo interdisciplinario,
cómo es que vamos construyendo finalmente estos productos cartográficos, porque además se utilizan herramientas que están asociadas a diferentes disciplinas más allá de la voluntad interdisciplinaria que tiene el colectivo. Entonces, en ese sentido, preguntar también cómo ven ustedes, voy a abrir al tiro la palabra, Gianni, si después tú me quieres interrumpir, Sí. abrimos, pero, Sí. pero preguntar para cerrar, finalmente, eso, ¿cierto? ¿Cómo, qué les parece a ustedes el proyecto? Pero ¿cómo ven ustedes esta relación entre estos dos tiempos históricos, ¿cierto? La ciudad de la utopía y la ciudad del terror, son dos tiempos históricos, por tanto, dos formas de habitar o de interrumpir la ciudad, utopía y terror, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes también la trama urbana, esta batalla de Santiago, el día, en el marco de la Unión Popular, pero en particular el día del golpe, el 11 de septiembre? Teníamos algunas preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios olvidados, los que no tienen cabida según ustedes? ¿Cuáles para ustedes son los espacios olvidados que no tienen cabida en la historia oficial? Y esto lo podríamos dejar al final, son parte de las actividades que nosotros hemos estado realizando, pero lo dejaría hasta aquí ya, así que te dejo la palabra y vuelvo a agradecer a los que nos invitaron y a la gran mayoría de las compañeros que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias. Hola. Jaime, mira, acá hay harto chat mientras estás exponiendo y hartas preguntas. Una pregunta que veo que Pablo ha respondido a algunas cosas por el chat y que se pudo haber pasado es que Matías Valenzuela pregunta sobre los planos superpuestos, que me imagino que se refería a los planos que hablabas, Pablo, tú el asesinato al camarógrafo. Me imagino que no estoy segura si se refería a ese plano, a ese plano con el otro plano, y también si tienen algún producto cartográfico sobre el 18 de octubre que puedan compartir. Les parece que ahora en adelante, si tienen más preguntas, las podamos hacer con la manito levantada. Súper. Para yo ir anotando ahí. Si alguien levanta la mano, Jenny, tú nos podrías... Sí, yo les organizo la palabra, el orden de la palabra, chiquillos, no se preocupen. Oye, mira, sobre las preguntas que han hecho, dejamos por el chat el correo del colectivo. Nosotros tenemos harta información que podemos poner a disposición, o sea, dentro de lo que tenemos, porque en el fondo es información pública que ya existe y está solo reunida. No es que tengamos acceso a otra información, quizás de pronto sabemos de otras experiencias y de pronto estos espacios de colaboración sirven mucho para poner en diálogo estas experiencias, porque lo que nosotros estamos realizando no es algo que sea único, ¿ya? Y ahí también hay que ser sincero en eso. O sea, esto forma parte de un movimiento más reciente dentro de las ciencias sociales y las humanidades que busca integrar los lenguajes de las diversas disciplinas para poder explicar cosas. Y de hecho, en el caso argentino hay una experiencia muy exitosa que se llama Memoria Abierta, que es de las organizaciones de derechos humanos que están asociados a la denuncia del terrorismo de Estado argentino y que ha hecho un trabajo de rescate de las memorias de las víctimas de la represión a través de señalamiento en las calles, pero también de realización de este tipo de intervenciones. Entonces, eso como primera cosa. Lo segundo es que nosotros hoy no tenemos una página, de hecho, tenemos un proyecto que nos adjudicamos para levantar la página y pronto vamos a subir nuestra página de nuestro colectivo para que puedan acceder a los materiales que ya hemos producido y al archivo con el que estamos trabajando. Y lo tercero, que se vinculaba con la última pregunta de la de los planos, es que ese plano no lo tenemos. O sea, digo, acá se abre, más bien lo que les queremos plantear es que aquí se abre un universo de trabajo que es totalmente nuevo, en el sentido que ustedes pueden establecer las relaciones que encuentren más idóneas. De hecho, puedo comentarles que pre-cartografía, aquí hay dos compañeros con los que trabajamos una experiencia que buscó hacer algo similar, pero con testimonio, con la Dani Subicueta y Nicolás Holloway. Hicimos un trabajo con memorias de sindicalistas de la construcción, en los que hicimos una cartografía de memorias de faena en las que habían trabajado estos obreros de la construcción. Y hicimos algo mucho más manual, o sea, en el sentido que no lo hicimos con SIG, no lo hicimos con
con estas herramientas propias del urbanismo y de la geografía, pero también apuntaba hacia el mismo horizonte. A lo que voy es que hay formas de apuntar a hacer esto, pero lo que finalmente tienen este tipo de herramientas es que permiten condensar mucha información en una sola imagen, y eso facilita los procesos de enseñanza incluso para la docencia, pero también facilita explicar los procesos históricos para una narrativa que a veces se ve un poco ahogada en la descripción de acontecimientos. Ahora Inés Bravo y luego viene Ismael. Inés, dale. Hola chicos, sabes que perdón por sumarme tarde al taller, pero y también lo poco que he podido participar estos minutos, quería comentarles igual que acá en Valparaíso estoy participando en un semillero de investigación. Yo soy estudiante de bibliotecología de la UCLA y tenemos un semillero de investigación con otros compañeros de historia y periodismo, en el cual nos dedicamos a levantar memorias en resistencia de Valparaíso y todo lo ocurrido antes, después y durante el golpe militar acá en el sector de Valparaíso. Y estamos generando una cartografía también en cuanto a sitios de resistencia en Valparaíso durante el 73, uno de sitios de memoria y memoriales y otro de sitios de tortura. Y estamos levantando igual recién una página web para subir nuestro contenido. Y no sé, sería súper bacán compartir experiencias o fijar otro, no sé, cómo ubicarlos a ustedes para poder seguir conversando, porque nos interesa harto igual hacer apaño de estas iniciativas de memoria, que a mí me parecen súper significativas e importantes para, para el quehacer de mi profesión y para como el de ser sujetos políticos en general, porque la memoria en sí tiene mucho que ver con la historia, con la política, con el recuerdo, con los sentimientos propios. Entonces, no sé, los felicito igual mucho por el trabajo, porque sé que es pila de trabajo igual hacer estas cartografías, de recopilar todos los datos, la información, así que los felicito. Allí los chiquillos pusieron en el Instagram, gracias Inés, o sea, en el chat el Instagram de ellos y también los correos donde pueden contactarlo más directamente. Ismael. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Primeramente, un saludo desde El Salvador. Felicitarlos por la exposición que han dado. Me parece interesantísimo el trabajo que han hecho, sobre todo en la cartografía urbana. Yo desde hace ya años estoy trabajando también cartografía, pero más enfocada en el área rural, en cuanto a saberes ancestrales, cosmovisión, mitología, oralitura y la biocultura. Yo tengo tres preguntas. La primera, ¿cuáles han sido los procesos de difusión o los procesos de socialización de la información que ustedes están recopilando? ¿Se han hecho talleres a nivel popular? ¿Han hecho trabajo a nivel de barrio? ¿A nivel universitario? ¿Qué es lo que han hecho y cómo han dinamizado los procesos? La segunda es, no sé si ustedes han tomado en cuenta el poder documentar también parte de las narrativas alrededor de ese mundo mágico religioso que surgen en los conflictos. Se los menciono porque nosotros aquí en El Salvador, en el caso de la masacre de 1932, que fue un genocidio indígena, dentro de los mapas que hemos estado trabajando, nos están surgiendo también algunos procesos mágicos religiosos. Por ejemplo, intervención de seres de la literatura oral, de la tradición oral, dentro de un proceso. Aparecía, por ejemplo, un combatiente llamado Jesús 44, porque andaba pistolas calibre 44 defendiendo a los indígenas o peleando contra el ejército, o incluso aparecen insinuaciones de personajes de mitología, que en el caso de nosotros tenemos la Ciguanaba, una mujer de blanco, dentro de los procesos del conflicto armado, dentro de los procesos de la ofensiva de 1989, dentro de los procesos de represión contra los estudiantes universitarios y así sucesivamente. Si no lo tienen, pues sería interesante que lo fueran también documentando, porque más adelante los que estudian esa parte
de la antropología de la religión, la mitología y todo eso también se está viendo. Y tercero, en cuanto a esta relación, solo lo han hecho en Santiago de Chile, no han trabajado en otras ciudades. ¿Respondo yo o tú, Jaime? ¿Cómo queráis? Sí, quizás cortito. Bueno, en primer lugar a Inés, antes que por favor no perdamos de vista la comunicación. Pablo creo que dejó en el chat los correos, el Instagram, pero más allá de la publicidad, ojalá que nos puedas escribir, porque tenemos una compañera de la quinta región, así que sería interesante, importante para nosotros quedar comunicados. Solo le doy a Ismael, que agradezco las preguntas, los parabienes. A ver, ¿cuáles y cómo han sido quizás algunos procesos de discusión, socialización, que igual me parecen dos cosas diferentes sobre la socialización quizás de los trabajos? Los hemos logrado realizar. Bueno, el proyecto inicial contemplaba la publicación material de, no sé cuántas cajas salieron, pero un kit, es una cajita muy bonita, con los 9, 10 mapas que nosotros nos correspondía realizar, pero hemos realizado varias instancias, más que para, ya hubo una, 2, 3, las que se socializaron los resultados generales del proyecto inicial, que corresponde además como parte de los compromisos oficiales de un proyecto financiado por el Estado, pero se ha acercado mucha gente para ir complementando varios de los mapas que nosotros ya realizamos esta primera vez, porque como yo había dicho al comienzo, se realizaron y nos parecía que era una característica distintiva de otros ejercicios de georreferenciación o de construcción cartográfica, que también utilizan metodologías participativas, es que fueron cartografías que se realizaron a través de la búsqueda, o diríamos, como un historiador, de un trabajo de archivo. O sea, no son, acá hay una relación, un diálogo también entre las propias memorias individuales o colectivas, los testimonios también escritos que se encuentran en muchos depósitos, archivos, sobre todo de organizaciones de derechos humanos y de la memoria, pero un vínculo, un diálogo también con fuentes oficiales. Creo que no es lo que han hecho la gran mayoría de organizaciones que se dedican a la cartografía. Entonces, poder establecer, por eso justo el mapa que están ahí, que estoy mostrando ahora, nosotros habían habido aproximaciones gráficas, conceptuales a la cuestión de los cordones industriales, pero también fue realizado por nuestra cuenta con un trabajo de archivo muy riguroso en las dependencias, decía yo, del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Pero nos interesaba complementarla con memorias individuales, con testimonios orales de gente que ha ido apareciendo para complementar, por ejemplo, la cuestión de los cordones industriales. Entonces, justamente este domingo, y aprovecho de extender la invitación, dar el aviso para quienes sean de las comunas de Maipú o Cerrillo, este domingo estamos realizando junto al Centro Nacional de Arte Contemporáneo también una profundización de la cartografía que nosotros ya teníamos sobre los cordones industriales. Entonces, la idea es conectar ahora todo un entramado, toda una sociabilidad popular entre los propios cordones industriales, los obreros industriales, pero también con los campamentos populares, con las poblaciones que se fueron construyendo en el periodo de la Unidad Popular, ¿cierto? Las juntas de abastecimiento y precio, campamentos, poblaciones, villas, fábricas, empresas industriales, en fin, dar cuenta. Y para eso hemos convocado, se acercó mucha gente, pero también convocamos a muchos colectivos que hasta el día de hoy operan y activan en estos territorios. Entonces, para nosotros ha sido también importante en el hecho de socializar nuestros resultados de la investigación, gente que se acerca y nos entrega datos, información, memoria, nos complementa con materiales que ellos tienen, que es lo que vamos a realizar, repito, este domingo, porque hay gente que se va a acercar con muchos materiales, documentos, fotografías, imágenes, para tener una cartografía mucho más profunda y que sea complementada con gente que activa ya. Entonces, ha sido la forma en la que hemos podido ir socializando, agarrándonos de algunas de nuestras cartografías que están situadas en territorios específicos y de ahí poder convocar a colectivos, individualidades, organizaciones,
En fin, lo segundo, rapidito, quizás le doy la palabra al Pablo, lo segundo me llama la atención, lo encuentro muy interesante, yo tengo una respuesta ahí sobre esto de cómo poder documentar algunas narrativas mágico-religiosas. A mí Claro. personalmente, pero por otros intereses, fuera del colectivo, digo, me parece interesante la pregunta, pero no hemos tenido la posibilidad ni siquiera de acercarnos, me parece interesante la pregunta. Sí, La bueno, dimensión sobre... mágico-religiosa. Y en tercero, y con esto termino, que Vale. efectivamente nosotros hemos estado situados en Santiago. Tenemos la intención de poder ya empezar a salir de la región metropolitana, pero la verdad es que dentro de la propia ciudad de Santiago tú te enfocas en un territorio y tienes una multiplicidad de historias. Ya, entonces, ponerla en común ya en un territorio es muy difícil o toma mucho tiempo, pero nos ha interesado salir, sobre todo volviendo al tema de los cordones, porque hubieron cordones industriales en otras ciudades importantes del país, como Valparaíso, Concepción, sabemos que hubieron cordones industriales incluso en Arica, una ciudad al norte de Chile, chica, pero también a poder georreferenciar, por ejemplo, las movilizaciones mapuches en la Araucanía, documentar centros de detención y tortura en otras ciudades fuera de Santiago, en el país. Entonces, hay en agenda, está en agenda la idea de poder salir de Santiago, pero por el momento solo la región metropolitana. Pablo. Sí, bueno, solo reiterar algunas cosas o enfatizar la verdad. Nosotros somos un colectivo súper reciente, no tenemos mucho tiempo, casi 2, 3 años, de los cuales los últimos 2 han sido de pandemia y eso nos ha, por una parte, dificultado el proceso de trabajo metodológico, pero a la vez también la necesidad de hacer ajustes. Ahí el Nicolás colocó una experiencia que tuvimos respecto al GAM, que fue un taller exploratorio que también lo pudimos hacer en base a las facilidades que dan las redes sociales y estas herramientas colaborativas como Zoom, Meet o Jitsi que permiten interactuar en línea. Pero claro, como es algo más bien reciente, es algo que hemos ido explorando, sondeando, no es algo que hayamos desarrollado de manera sistemática. Lo segundo, en esa misma línea, es que, bueno, como colectivo, lamentablemente nosotros no vivimos de esto, entonces también tenemos que compatibilizar nuestros tiempos a los que nos dedicamos, nuestras jornadas de 45, 40 horas semanales, y esto lo hacemos más bien como una cuestión, bueno, remunerada con fondos de concursos, pero en el fondo también son parte de un activismo que nosotros tenemos. Y de ahí también, en tercer lugar, parte un poco a responder la pregunta de Ismael. Nosotros hemos convergido en este tema también por un tema de activismo y de afinidad, digámoslo así, con el interés de la historia reciente del país en el periodo de Unidad Popular y también en el estudio del golpe de Estado. Entonces eso nos ha llevado a que nos centremos en ese tema. No obstante, esta herramienta es una forma de trabajar que no descarta que pueda ser replicada para otro tipo de experiencias y de trabajo, y dentro de las cuales, por ejemplo, podría ser el registro que tú señalas, Ismael, pero fue una cuestión de afinidades y más bien de nuestros temas de interés vocacional, político. Lo hemos dedicado al periodo Unidad Popular, golpe de Estado. Pero esto es un universo de formas de posibilidades de registro que se abren. Y respecto a lo que señala Nicolás, sí, nosotros podríamos pensar en una actividad de esa naturaleza. Nosotros tenemos un taller ya de cómo registrar, pero este lo pensamos más bien como una iniciativa, la de este día de hoy, de mostrar el trabajo de cartografías, pero eventualmente podríamos hacer, si les interesa y si alguien coordina, una actividad más específica de registro como el que se hizo en el GAM, que era un taller específico de cómo utilizar esta metodología para el registro. Y lo último que también voy a aprovechar de comentar, porque alguien lo señaló, preguntaron sobre el 18 de octubre, ¿no es cierto? Sobre el 18 de octubre hay un trabajo muy interesante de una tesista de la Católica que registró durante, creo que 100 días, las diversas intervenciones que se hicieron en el espacio público en el eje Alameda para el 18 de octubre, y lo subió a una página que no me logro acordar en este momento, pero la voy a preguntar a los colegas del chat por interno para dejarla acá a disposición, y que es bien interesante porque permite poner en el plano todas las intervenciones políticas, artísticas, de violencia política que se han realizado. Y de hecho,
si nosotros buscamos ya como cuestiones más, más contemporáneas sobre el tema, está la herramienta del INDH, que es el mapa de violación a los derechos humanos en el contexto del 18 de octubre, que hizo la unidad de estudio y análisis del INDH, que es una herramienta también que utiliza el SIC para visualizar en el terreno cuáles son las denuncias y los procesos que están abiertos por vulneraciones de derechos en el contexto del 18 de octubre. De las violaciones. Las voy a dejar acá en el chat para que le echen una mirada a esa herramienta. Sí, esa tesis es de Claudia Oliva, 154 días en la zona cero, se llama la tesis de magíster de esta chica que se preocupó también de problematizar y georreferenciar lo que ocurre en Plaza Dignidad desde el 18 de octubre en adelante. Una tesis de magíster muy, muy interesante, está abierta en línea. No sé si es de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo o del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la misma Católica, así que la pueden buscar porque también es un trabajo muy, muy interesante. Chiquillos, Ahí gracias. Ahí coloqué el link del INDH porque me lo tiraste a mí, pero lo coloqué para todos. Y la Dani Subicueta pone ahí el link del repositorio de tesis de la cual están hablando ustedes. Quería proponerle, chiquillos, que pregunte Gisela, quien tiene la mano levantada, y luego si podemos ver el tema del mapa que ustedes nos presentaron al inicio, y con eso cerramos, ¿les parece? Vale. Ya. Gisela, dale. Hola a todas y todos. Bueno, yo me conecto de Valparaíso y también he estado viendo esta herramienta. Trabajo en un municipio, en el departamento de planificación de la Municipalidad de Valparaíso. Y quería como comentar, aparte de agradecer también este traspaso de la experiencia del colectivo, es como cómo esta herramienta puede también conformarse en herramientas para la planificación, o sea, y para la planificación participativa, y también para ir recuperando esos valores de la memoria para la planificación de las ciudades. Entonces, en ese contexto, igual nosotros hemos estado avanzando también como desde la precariedad de un municipio, con tesistas, con estudiantes en práctica, para elaborar cartografías sobre sitios de memoria aquí en Valparaíso, y también recuperar algunas memorias que puedan servir para el proceso de defensa de los territorios, en poblaciones que se conformaron en la década del 60 como poblaciones obreras. Entonces ahí también estamos incursionando. Yo soy abogada, no tengo formación como historiadora ni metodologías como las que ustedes plantean, pero me interesa mucho, para para seguir trabajando en la recuperación de los recuerdos y de la memoria de poblaciones obreras que hasta el día de hoy mantienen un ímpetu de defensa de su entorno, ¿ya? Y de ejercicio, por tanto, de derechos a la ciudad en particular. Entonces creo que estas cartografías y el trabajo como participativo a través de talleres que se pueden hacer en los territorios son súper fuertes como para impulsar estos procesos territoriales de reconstrucción del tejido social y también de su involucramiento en los procesos de planificación de la ciudad. Así que bueno, por eso también quería intervenir para ver si podemos quedar en contacto y de esa forma poder formar parte de otras formaciones o proyectos que ustedes tengan también visto hacia este lado de la región. Buenísimo, Gisela, muchas gracias. Quedemos en contacto, nos pueden escribir al correo, pero de verdad, ojalá lo hagas porque además tenemos justo en Valparaíso, por primera vez, en octubre, dos idas para allá. Tenemos un proyecto con una vinculación con la Municipalidad de Villa Alemana y también en Valparaíso con el Parque Cultural, el ex Cerro Cárcel. Vamos a estar presentando nuestro trabajo también para una cantidad de gente sobre los sitios de memoria. Entonces, quizás nos podamos incluso encontrar por allá. Gracias.
¿Les parece que veamos ahora el tema de, de la invitación que nos hicieron ustedes a explorar, situarnos Ya, mira, territorialmente? en realidad era como para hacer eh, una cuestión más dinámica, ¿cierto? Al comienzo, tipo taller, y me quiero excusar si bien uno presenta siempre este colectivo, porque efectivamente lo es interdisciplinario o transdisciplinario. También todos sabemos que finalmente por algo existen algunas fronteras disciplinares, ¿cierto? Lo quiero decir porque nos encontrábamos aquí exponiendo dos historiadores, pero hay una serie de programas y de herramientas que manejan compañeros eh, que se dedican, digamos, a trabajar con estos programas. Entonces, la idea era que pudiésemos abrir MyMaps, que es la herramienta más básica. Yo no la sé ocupar, pero alguna vez eh, aprendí a hacer lo más básico, pero era para que ustedes pudiesen ver cómo es que, lo que yo decía al comienzo, cómo a partir de un dato individual, de una memoria individual, eh, podíamos, al ponerlas en común, construir una cartografía colectiva. A ver si puedo compartir. ¿Tienen el...? A ver, Y lo un estoy segundo. compartiendo yo, Jaime, mira, dame un Ya. ¿Tú sabías cómo se hace? Yo te puedo indicar. segundo. ¿Me están escuchando? Sí. Tengo una pregunta. ¿Están viendo la pantalla de mi Todavía no, escritorio? todavía no, todavía Todavía no, no. Dale. no. Dale, Ah, que se está cargando, parece. sí, es que se quedó un poco pegado, espera. Dame un segundo. Si quieres puedo compartir yo, o deja de compartir y vuelve a intentarlo, porque parece que se quedó pegado tu... Pero bueno, por mientras contarle, pusimos 3 preguntas en este My Maps. Unas se las adelanté. ¿Qué o dónde, más bien, puesto que nos interesa saber los lugares, territorios, dónde estaban ustedes para el 18 de octubre? Entonces la idea es que todos puedan poner un puntito. Yo les indico cómo, pero poner un puntito en este plano de la región metropolitana, por suerte, para quienes son de Santiago, y después eso queda grabado, se actualiza, y van a aparecer, si aquí en estos momentos yo no los veo a todos, pero si somos 20, 30, 40, van a haber 40 puntos ahí. Entonces después eso se transforma, hay una serie también de procesos intermedios ahí que implican discutir el tipo de gráfica, los colores, Me con quedé qué mega color. pegado. ¿Te quedaste pegado? Sí, se me pegó el compu. Dale tú, Jaime. Sorry. Voy a ver si puedo. Yo comparto, miren, ahí se ve, ¿no? Eso, Sí. exactamente eso. Ya, Bueno, aquí al costado izquierdo entonces aparecen 3 preguntas. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas el 25 de octubre, que fue el día en el que se realizó, según sabemos, la marcha más grande del último tiempo en Chile? Y la primera más abajito, ¿dónde estabas el 18 de octubre? Pueden hacer clic en cualquiera de esas 3. La idea es que la primera, la de más abajito, donde tú ya ahí, ni tienes ahí. ahí, y ahora coloco Muy bien, esto, ¿no? ese mismo, ese clavito, añadir marcador, y ustedes ubíquense ahí en Santiago donde estaban. Yo ya coloqué el mío antes de entrar a la presentación, Ya, por y ahí en ejemplo, el lugar, tú escribes el lugar, y la descripción es si tú estabas con amigos, con tu familia, igual, ¿cierto? Y lo guardas. Es lo que deberían hacer todos. guardar. Entonces, si todos estuvimos en distintos puntos, eh, deberían aparecer. Si tú misma, Yanni, lo vas actualizando y los compañeros, compañeras van haciendo el ejercicio, deberían empezar a aparecer varios puntos. Ahí están. ¿Ves? Ahí van comenzando. Hay una compañera que dice que efectivamente Santiago de Chile, al parecer, es un objetivo de nosotros, un Y horizonte, por ahí me decirlo alejé así. un poco más de Santiago. Ahí estamos yéndonos a Bacán. otras regiones. Entonces, a medida que tú los vas Constitución, actualizando, Talca, acá hay alguien en Argentina. La Serena. También pueden poner ahí Argentina, Venezuela,
Colombia, Venezuela, eso, Venezuela. Entonces, a medida que tú lo vas actualizando, Punta Arenas, actualicemos de nuevo. eso, van apareciendo puntitos, ¿cierto? Pero esa es la idea, ver que aquí se va georreferenciando, este es el programa más básico, se ocupan otros, ¿cierto? Pero es posible ver cómo, al poner en común nuestras experiencias individuales, nosotros podemos construir una cartografía que si nosotros pudiésemos recolectar más información, si hiciésemos un taller que durase un día, donde conversáramos con ustedes y además de decir dónde estaban, me dicen qué hicieron al día siguiente, o previo al 18 mismo, o en cuántas partes estuvieron ese mismo día, nosotros podemos ir complejizando el mapa, porque la idea también nuestra nunca ha sido solo georreferenciar y poner en un puntito y construir un mapa básico en ese sentido, en el que, repito, solo se georreferencia en lugares, sino que como se mostró a lo largo de la presentación, podamos ir conectando con otros procesos y también cartografiar acciones, ¿cierto? Porque la cartografía tradicional generalmente lo que representa es una situación estática, poco dinámica, donde se refleja una situación concreta, pero inmóvil, ¿cierto? Que es lo que probablemente veamos aquí, pero que nos interesaba, repito, que veamos cómo muchas voces individuales muestran algo en común. Pero a partir de, dependiendo siempre del proyecto y la información que nosotros queramos recolectar, de las preguntas que podamos plantear siempre a los interlocutores, es posible tener un mapa mucho más complejo, que muestre acciones. Por ejemplo, si alguien fue de Santiago a otro lado, eso se puede ir también advirtiendo en un mapa que, repito, hay un proceso también intermedio en el proceso de producción cartográfica que implica definir colores, gráficas, símbolos, iconografías, en fin, que dejan los mapas, las cartografías mucho más bonitas que lo que pueden aparecer aquí provisoriamente, pero que, como les dijimos, se las compartimos en un PDF, ¿cierto? Para que las puedan descargar. ¿Quieren agregar algo más, chiquillos? Sí, bueno, solo quizás reiterar que lo que hay que diferenciar siempre es cuando se trabaja con presente o cuando se trabaja con pasado. Eso ya como una cuestión más del orden metodológico. Porque no obstante que siempre estemos trabajando desde el presente, es importante tener claro cuáles son la información que tenemos disponible para problematizar un periodo X en el que queremos trabajar. Y yo creo que ahí es cuando toma relevancia esta problemática entre el texto y el testimonio oral, porque muchas veces lo que queremos registrar no está en memorias escritas, sino que está en memorias de personas vivas, y ahí es cuando hace mucho sentido el trabajo con metodologías, por ejemplo, de las ciencias sociales cualitativas o desde la historia oral, la antropología cultural, que permiten objetivar el testimonio de las personas para poder trabajarla. Lo que quiero plantear con esto es que, independiente si que estemos trabajando con fuentes escritas, con fuentes orales, con presente o con pasado, siempre hay que pensar esta intervención como un proceso metodológico, ¿ya? Esto quiere decir que hay que colocar un encuadre investigativo, con una definición de objetivos, con un barrido de información, con la construcción en primera instancia del estado de la cuestión, en segundo lugar con el armado de una base de datos que nos permita disponer de información y verificarla. En tercer momento viene el momento de la graficación con estas herramientas de la cartografía y de la geografía, ¿no es cierto? Básicamente lo que es la georreferenciación. Un cuarto momento que es la representación de esa imagen ya como un plano, que es pasar este SIG, este mapa con puntitos, con coordenadas, a una imagen mucho más agradable, más estéticamente más trabajable. Y finalmente un quinto momento que es el de presentación, que es básicamente el momento en el cual se le coloca un discurso a este artefacto, llamemos cartografía, plano. Yo creo que independiente de lo que estemos trabajando,
y con lo que estemos trabajando, esos 5 momentos van a estar siempre presentes en el proceso de hacer una cartografía, porque hacer una cartografía o hacer un plano finalmente es construir un artefacto, ¿ya? Y en la medida que es una construcción de un artefacto, esa construcción de ese artefacto está mediado por una operación metodológica que tiene diversos momentos y en la cual nos complementamos. Por eso es que en el colectivo, por ejemplo, en la fase de investigación, está a cargo de Jaime, trabajo yo apoyando en esa tema, dependiendo del expertise. Por ejemplo, Jaime sabe más del periodo de la Unión Popular y yo soy mucho más experto en el periodo golpe de Estado y dictadura, entonces nos complementamos. Luego, para la parte del registro cartográfico propiamente tal, entran los colegas que son urbanistas y geógrafos. Para el momento de la representación de la iconografía del plano, entran las colegas que son del mundo de las artes visuales. Y para el momento de presentar esto a la comunidad o al público, abrimos una discusión respecto a cómo hacerlo, y ahí median las diversas experiencias, ya de la docencia o de otros ámbitos. Entonces, lo que sí quiero dejar es que en estos minutos no vamos a poder enseñarles a hacer una cartografía. Lo que sí es que piensen siempre un proceso cartográfico como un proceso investigativo, y eso quiere decir que tiene que someterse a una racionalización de sus diversos momentos internos, que se los resumí brevemente estos 5 pasos, pero que incluso pueden ser otros más si están trabajando con otros testimonios. Por ejemplo, si son testimonios orales, está la fase previa de la construcción de la pauta entrevista, de la fase del registro, en fin. Muchas gracias al equipo de cartografías de la memoria, específicamente a Jaime, a Pablo, por el tiempo de darse de participar. Sé que fue con muy poca antelación la invitación y que ahí estuvimos poniendo alguna idea, pero gracias a ustedes por hacer este doble esfuerzo de estar en esta jornada, las primeras jornadas de historia oral, historia local y memoria popular. Esta es el segundo día que tenemos. Recuerden, vamos ahora a tomarnos un café, a descansar un ratito, y volvemos a las 5 de la tarde con una mesa de experiencias, que es Memorias de la Río, el proyecto de Chuchunco, pero trabajado específicamente en los colegios, cómo se trabaja la memoria entonces, y los testimonios con los chiquillos y las chiquillas en distintos colegios, y la experiencia de la historia de la Pincoya, ¿ya? Recuerden ver nuestra programación, ya que tenemos después de las mesas de experiencia, jornadas de conferencia, y mañana también tenemos un taller a cargo de Archivo Fetch, mesa de experiencia y una última conferencia también. Muchas gracias desde el comité organizador, les agradecemos enormemente y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Gracias, Yani, y a los chicos, al Nico, al Daniel por invitarnos. Chao, muchas Pablo. gracias por la invitación, que estén bacán. Chao, chao. Chao, gracias por la Saludos a invitación. todos.